Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Marcela, Espartaco, gracias. Buenas Gracias a noches, vos, ¿cómo Jorge. andan? Gracias, Espar, por hacer el contacto. Y bueno, les contaba hoy que hoy estamos en los 150 programas de Mujer Indómita. Bueno, Estamos de festejo. felicitaciones entonces. Estamos de festejo, Y vos claro. sos parte, Espar, también, desde el Sí, inicio prácticamente. Ahí. Así que, 150 bueno, y programas. hoy el tema que nos convoca es el impacto de la pandemia en las subjetividades. Y Sí, es un tema bastante complicado de pensar. Bueno, hasta ahora no se ha hablado por ahí de todos los efectos que están apareciendo en los consultorios, en todas las consultas. Es para vos un poco más o menos me tenés, digamos, al tanto, pero Jorge, queremos saber también tu opinión de esto. Bueno, hay varios puntos que se podrían tomar en relación con la subjetividad en tiempos de pandemia, digamos. Eh, por ahí me gustaría situar tres o cuatro cuestiones puntuales que tienen que ver con cómo pensamos a la subjetividad del psicoanálisis específicamente, en donde una de las cosas que se subraya y que se pone en primer plano es la indefensión humana. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos nacemos prematuros. Recién estaba escuchando al anterior panelista y me pareció interesante algo de lo que traía justamente del nacimiento, donde el sujeto necesita de un otro para sobrevivir. El ser humano necesita de un otro para sobrevivir. Y claro, esto se va olvidando de algún modo a lo largo de la historia ontológica de cada sujeto. Esto va dando lugar al lazo social, al vínculo con el otro, pero ya de un modo distinto en donde el ser humano se coloca en una posición casi omnipotente, ¿no? Creo que la pandemia viene a desnudar una vez más la edad humana. Este es un primer punto que me gustaría destacar, digamos, en relación con lo que se produce estos tiempos, ¿no? Algo de la vulnerabilidad, de la indefensión y de la fragilidad, algo de la fragilidad puesta en juego, donde ese encuentro con el objeto amenazante, ¿no? Ante el virus, lo revela indefenso. Ujú. Eh, por otro lado, digamos que hay algo que secundariamente vengo observando en mi clínica, en mi trabajo con mis pacientes, un poco a partir de lo que voy viendo, digamos, en relación a los comentarios de la gente, lo que estoy haciendo en los medios también, que tiene que ver con otra dimensión de la constitución del sujeto o de la subjetividad. Ese encuentro con el otro abre dos grandes dimensiones. Los analistas en general llamamos el prójimo y el semejante, dos dimensiones del otro. ¿Quién es el semejante? Es aquel que me satisface, aquel que calma, aquel que espero y que reconozco como lo esperado y esperable. Y el prójimo es aquel del que desconfío. Es el extranjero al que no confío, sino al que reconozco como alguien distinto a mí mismo, e incluso aquel del que puedo temer. Y esto fue algo muy interesante con respecto a la subjetividad, que sobre todo en los primeros tiempos, el año pasado, en el 2020, se dio fuertemente como búsqueda de un otro que producía el virus, que producía la pandemia, el otro peligro. En un principio se habló del destino, ¿no? Casi como un rasgo estigmatizante. Eh, Había que cuidar, que fue muy tremendo, vivimos en los años 80 con el surgimiento de la epidemia del VIH.
Bien, se buscaban grupos u otros a quienes ubicar como quienes eran peligrosos, quienes eran los portadores de la peste, digamos, ¿no? Y esto ha ocurrido así a lo largo de toda la humanidad. Esto también fue algo que apareció con mucha fuerza, que creo que se fue modificando. Creo que una de las primeras cosas que publiqué en pandemia 2020 tuvo que ver con cómo pasar a cuidarse del otro, cuidarse con el otro, ¿no es cierto? Y esto abre como una situación muy importante en cuanto a ese impacto en la subjetividad de un peligro, de la emergencia de un peligro. Espartaco, ¿querías decir algo que te interrumpí? No, estaba escuchando. Estoy Ok. escuchando. Nos Ok. estamos escuchando muy atentamente. Sí, porque me parece interesante esta comparación, ¿no? Yo me estoy Bueno, escuchando con un que poquito de decías, eco. esto que decías del Yo también. prójimo y del semejante, sí, apareció muchísimo lo de la desconfianza y lo de la, digamos, creo que la búsqueda de culpables, ¿no? Esta sensación me daba, ¿no? De estigmatizar determinadas comunidades por ahí, ¿no? O sea, yo vivo en Wilde, soy acá de Wilde, y en uno de los primeros lugares donde apareció fue la Villa Azul, no está muy lejos de acá, de mi casa, la Villa Azul, y me acuerdo que la habían cerrado toda. O sea, y quedaron como estigmatizados, o sea, la gente de la villa. O sea, la que no Sí, se cuida, la que va a trabajar. Eso fue, viste, como lo primero. eso es muy interesante porque también es la responsabilidad puesta en el lugar del otro, ¿no? Y cómo esto también... Ay, me estoy escuchando mucho eco, no sé si ustedes... Sí, yo también me oigo con mucho eco, pero bueno, Sí, un poco. ahí está. Este, Te interrumpo un esto Espartaco de... a Sí. esta idea de responsabilizar al otro. Yo creo acá hay otro punto también interesante respecto de cómo a veces se fue dando el aspo, ¿no? El aislamiento social, preventivo y obligatorio, cómo se fueron confundiendo situaciones o cómo se fueron confundiendo movimientos también, porque hoy en día nos encontramos incluso con la comunidad buscando un culpable, o mejor dicho, ya no es buscar quién es culpable de la peste, ahora es buscar quién es culpable de algo por lo que me pueda enojar. Y esto también es muy interesante porque habla de la constitución subjetiva en relación a este otro que puede aparecer como ese otro amable que dice lo que espero que diga. Otro repudiable del rechazo. Esto lo saben muy bien los políticos, por eso a veces deciden sus acciones con encuestas, ¿no es cierto?, en relación a saber qué es lo que el otro espera que diga, ¿no es cierto?, porque esa privación del encuentro con el otro, de la presencia, es algo que despierta mucha angustia, aunque ahí aparece otra dimensión a mencionar en relación con la angustia, pero eso se traduce en enojo, y el enojo es insoportable cuando no hay a quién atribuírselo. Los seres humanos intentamos buscar a alguien con quien enojarnos para ubicar allí el foco, la causa de ese enojo que sentimos. Es casi una posición infantil, pero es parte de esto que nos constituye y que se reactualiza en situaciones como la que estamos viviendo globalmente. Me viene esto de lo que hablaste de enojo, ¿no? Que también, o sea, al personal de salud en un momento, o sea, se lo estigmatizó y hubo muchos casos, o sea, estaban trabajando, o sea, y también pasaba esto de estigmatizar, de no dejar entrar, no sé, esta cuestión del enojo que creo que, digamos, el enojo en sí, digamos, como respuesta a todo esto,
tiene que ver con la imposibilidad por ahí de la persona, ¿no? O la impotencia que siente ante determinadas situaciones. Yo siempre digo que el que se enoja pierde, termina perdiendo, o sea, uso esa frase, o sea, cada vez que alguien se enoja, digo, el que se enoja pierde. Si yo me enojo, ponele, ¿no? Si yo me enojo, me pasa esto de decir, o sea, estoy perdiendo yo algo, o sea, la estoy pasando mal, porque la que la termina pasando mal soy yo con el enojo. El otro, bueno, es el otro, hace lo que puede, lo que quiere, lo que le sale, pero cuando yo me enojo, la que la pasa mal soy yo. O sea, es muy difícil de entender el enojo, ¿viste? Bueno, confrontar con la fragilidad del ser humano no es una tarea sencilla. Por eso el ser humano inventó las religiones, por eso el ser humano inventó ilusiones para calmar una angustia que es constitutiva a su propia naturaleza. Es decir, lo que vos estás refiriendo tiene un sustrato, tiene como una base que la pandemia puso muy al desnudo y que es esta fragilidad constitutiva del ser humano, esta vulnerabilidad y ese descubrimiento de que somos unas miserias perdidas en el universo no se tolera fácilmente, que somos intrascendentes, que somos una poca cosa y que llega un virus y pone en jaque a todo el globo y que no hay, es decir, ese es un encontronazo con algo de la enorme fragilidad en donde el enojo viene a desplazar distintos lugares. Es casi como una placa aleatoria, movimiento que busca a quién se lo va a asignar. Por eso, en principio, también vos hiciste mención de algo muy triste y tan egoísta, tan poco solidario, que fue cuando se empezaron a atacar en los consorcios, en carteles, hubo muchísimos casos en los ascensores de repudio a los médicos que podían ser los portadores del virus que lo trajera. Entonces, nuevamente, eso es lo que está en la base de todo racismo y de toda violencia. En la historia de la humanidad tenemos ejemplos a citar, horribles ejemplos, pero esto es una nueva muestra de esto que queda al descubierto. Interesante eso, ¿no? Como el miedo al otro, ¿no? El miedo a la otredad, el miedo a lo diferente y el miedo ya llevado al caso de esta cuestión de quién trae el virus, ¿no? Quién trae, por dónde entra, ¿no? Esto de que traías vos, Marce, al principio también en relación a la villa, ¿no? Yo me acuerdo haber escuchado en su momento personas que le echaban la culpa a las empleadas domésticas en relación a que porque viajaban mucho, gente de clase media acomodada o clase alta, que le echaban la culpa a las empleadas domésticas por entrar el virus a las casas. ¿No? Cómo esta cuestión del miedo y la búsqueda de un culpable de esto, ¿no? Un poco también relacionado con lo que traía Jorge, ¿no? Es que creo que toda la vida estamos entrenados en buscar culpables y buscar las cosas afuera, ¿no? Me da esa sensación a mí. Y en realidad siempre hay que hacer esta mirada hacia adentro, ¿no? Esto de que hablamos de responsabilidad, es la habilidad de responder, ¿no? Y la toma de conciencia de esto. ¿Cuánto de responsabilidad tengo yo en esto? Más allá de buscar, digamos, la culpabilidad. Pero bueno, estamos tan, como lo decía al principio, estamos tan entrenados en buscar culpables, en buscar afuera, en la otredad, sea la culpa, el enojo, ¿no? En la desconfianza, pero también, digamos, la búsqueda interior. Creo que, bueno, en la terapia uno trabaja muchísimo esto, ¿no? De poder trabajar la responsabilidad de uno y la conciencia y las consecuencias que tiene. Mucho eso, o sea... Sí, es parte, escucho. Sí, pensaba un poco también en esto, que ya que estamos tres psicólogos, tres psicoanalistas, el tema del narcisismo, ¿no? Cómo también pensarlo desde el narcisismo, ¿no? Como esta cuestión de poder resignar parte también del narcisismo en el cuidado del otro, ¿no?
pensaba un poco en eso, ¿no? Como también en la fragilidad, esa intolerancia que decía Jorge, casi infantil, ¿no? Por momentos, o esa intolerancia, la frustración también, cómo ligarlo también al narcisismo, a estar en un momento de poder también cuidar, cuidar a la sociedad, cuidar a lo que uno quiere y poder resignar parte del narcisismo, ¿no? En ese punto, ¿no? Como en un simple hecho que podría ser el uso del barbijo, ¿no? O partiendo de esa base. Partiendo Bueno, de esa base, sí, sí, te escucho, Jorge. hay un elemento a partir de lo que están comentando que me parece también interesante situar, ¿no? Porque Marcela habló de algo de lo que se ve en los tratamientos o lo que se ve, lo que ocurre en el análisis, poder hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Y que esto en general, bueno, algo que lo llamamos subjetivo, ¿no? Poder pensar qué uno tiene que ver con eso que le ocurre. Y en función de esto del cuidado que traía Espartaco, me parece que justamente hay una interesante articulación con lo que vamos desarrollando entre cuidado de sí, que es un concepto epimelea griega, ¿no? Que retoma Foucault, pero que implica necesariamente cuidado de sí es el cuidado del otro. Y el cuidado del otro implica, pero eso es un puerto, quiero decir, eso es un horizonte, ¿no es cierto? Es un horizonte en relación a que no se lleva el narcisismo que excluye al otro y que cree que en el otro ha colocado la peste, en el otro está lo repudiable, y si me defiendo del otro, me salvo individualmente. Creo que acá una apuesta importante tiene que ver con que eh, justamente el cuidado de sí no es más que el cuidado del otro. Somos el otro, somos el otro. Y esto provoca necesariamente una caída del narcisismo, una caída de la individual, sino algo que nos liga colectivamente en relación no solo a nuestra constitución misma, sino al lazo social, al modo de estar con los otros, ¿no? Y este modo de estar con nosotros por ahí, o sea, se vio como muy quebrantado al último tiempo, siempre, ¿no? O sea, porque en este lazo social que hacemos aparecen un montón de cuestiones, porque aparece también la política, aparecen, digamos, un montón de, bueno, de racismo, como decíamos hace un momento. Hay como un montón de quiebres, ¿no? Ahí hace quiebre, digamos. Cuando tenemos que mantener este lazo social donde estamos atravesados todos de forma global por un contexto en el cual la incertidumbre nos acompaña porque no sabemos lo que va a pasar, o sea, y esto también genera la frustración, la angustia, creo que ahí hacemos quiebre, digamos, y la subjetividad se ve muy impactada y creo que también aparecen muchísimo más otras patologías o se exacerbaron patologías por ahí, ¿no? Algo que por ahí parecía, digamos, más tranquilo, por ahí, qué sé yo, ataques de ansiedad, de pánico, ¿no? Como que eso también está impactando mucho. Sí, me parece que sí, que no como el trastorno de ansiedad, creo que es la ansiedad como, me parece que es el síntoma que está en la mayoría de los consultorios y que anda dando vueltas por todos lados, porque tiene que ver con esto, con la incertidumbre, con el no saber qué pasa, ¿no? Como justamente también el peligro, ¿no? Como hay algo del peligro también, ¿no? Como que trae la pandemia y tiene que ver con la ansiedad. Eh, y el aumento también de los tratamientos psicofarmacológicos, ¿no? El aumento en los pacientes también de necesidad de consultar a un psiquiatra quizás o una psiquiatra, y también el aumento de la población de pacientes y las consultas con psiquiatras, ¿no? Esto no sé si lo están viviendo ustedes también, pero en mi consultorio y en lo que tiene que ver con
estuvo también más social, lo estoy viendo un montón. A ver, la angustia tiene un aspecto, en un sentido, como que es una señal protectora en la medida en que la angustia nos advierte que hay un peligro cerca. La angustia tiene mala prensa, vamos a empezar por ahí. La angustia tiene mala prensa porque uno no quiere estar angustiado. Pero la angustia es lo que salva al sistema en la medida que funciona, en la medida que funciona operativamente para el sistema psíquico. En la medida es como el dolor. Nadie quiere ese dolor, pero el dolor no sabe, porque el dolor nos avisa que está funcionando bien y que puede ir dando. Tiene una función anticipadora, tiene una función que advierte al psiquismo, advierte al sistema que hay un peligro, es un antídoto. Es algo que en la historia filogenética de la humanidad nos salvó justamente para que sigamos viendo de los peligros y nos permitió anticiparnos. Ahora bien, atrofia de la angustia, cuando la angustia y cuando la angustia, un poquito lo que decía Espartaco, la búsqueda de un alivio rápido, un alquímico, algún comprimido de encima, es cuando se suscitan situaciones que tienen más que ver con la inhibición, con la parálisis por esa sobreabundancia angustiosa. Ahora, volviendo a lo primero que trajo, digamos, que estabas comentando, Marcela, si había un incremento de las patologías, o veías algunas patologías exacerbadas. Yo lo diría en estos términos, creo que, o al menos lo que yo puedo dar cuenta de lo que me voy dando, creo que ante estas coordenadas, ante estas situaciones en las que hoy nos encontramos, cada uno da respuesta desde los lugares y los elementos con que cuenta. Esa configuración psíquica, uno va viendo cómo a veces es como si se le subiera el volumen a una acción subjetiva, diversa, singular, que es el modo que ese sujeto, que cada sujeto tiene para poder responder y que ahora está exacerbado, en donde se pone más en evidencia esa configuración psíquica. Y en algunos casos, digamos, intento con esto que no patologicemos a partir de la pandemia, no sé si me expreso. Es decir, sí. Un intento. Yo creo que hay algo de la subjetividad en juego, elementos que van precipitando, ¿no?, los modos de darse de la subjetividad. En este punto vemos que se va potenciando una respuesta con esos elementos que cada quien tiene. Y en este sentido, situaciones de ansiedad en personalidades donde intentan rápido, ese círculo vicioso, ¿no?, sacarse la angustia rápido provoca insuficiencia y hay una mayor ansiedad, tiende a darse con mucha violencia en esos casos, digamos, ¿no? Creo que cada uno va respondiendo con eso que tiene. Y creo que esto es algo que tenemos que poner en juego, que entender. Y creo que en nuestra clínica, en nuestros consultorios, es con lo que nos vamos encontrando en estos días. La verdad que sí, es así. Sabes que ya estamos en tiempo, se nos pasó rapidísimo la hora, siempre nos pasa lo mismo, es así rapidísimo el programa. Quiero agradecerte, Jorge, la verdad que muy buena, digamos, la charla, la columna ESPAR lo mismo, gracias por invitarlo, la verdad que da para hablar mucho más, me parece que vamos a tener próximo encuentro para seguir hablando de estos temas que
que la verdad que siguen para hablar de un montón de cosas que nos están pasando y bueno, poder entender un poco y transitar juntos, hacer red de las buenas, digamos, de esas redes buenas que nos permitan transitar esta pandemia lo mejor posible. Así que, Jorge, ¿dónde te encuentran a vos? Si te quieren hacer alguna consulta. Bueno, me pueden encontrar en mi página que es jorgecatelli.com o con Jorge Catelli me encuentran en todas las redes. Quiero agradecerles especialmente la invitación y, y estoy a disposición a lo que requieran, necesitan con mi participación, así que un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Espar. Bueno, como siempre, ¿no? Y por supuesto agradecerle, bueno, a Marce, vos también, y Jorge, placer concretar esta de a tres. Ya, La verdad tres. que, sí, la verdad que sí. Estuvo bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado y ahora nos vamos a despedir con un tema de Macaco Toc Toc.